Saludos, buscadores del misterio, y gracias por asistir a granmisterio.org. Hoy os voy a hablar de una tecnología que, supuestamente, tendría al gobierno encerrada bajo llave. Una tecnología que la humanidad no debe conocer y que en secreto podría contribuir a muchas misiones especiales. Misiones bélicas, misiones de antigravedad. La antigravedad ha sido motivo de estudio por muchos científicos a lo largo de la historia. Algunos consiguieron cosas sorprendentes, y de esos son los que vamos a hablar en este videoprograma. Otros simplemente no han encontrado nada y han teorizado que la antigravedad es fantasía, son tonterías o que incluso en algún momento de la historia se podrá conseguir en el futuro. Pero el hecho es que en los años 50 ya se creó la antigravedad, ya fue construida, ciertos aparatos que podían emitir ondas antigravitacionales. Y esto también lo vamos a ver hoy. Veréis, en tiempos de Nikola Tesla, este célebre inventor y científico que de alguna forma iluminó al mundo, antes de morir, antes de su muerte, sentó las bases de las teorías que él proponía para poder crear la antigravedad. Él estaba convencido de que era algo que se podía llegar a conseguir. Nikola Tesla, como bien he dicho, no llegó a conseguir teóricamente y oficialmente un prototipo de máquina de antigravedad, pero fueron muchos científicos los que continuaron todas sus teorías después de su muerte y que, inspirados en todos esos documentos, en las cartas que dejaba Nikola Tesla, consiguieron avanzar un pasito más en la búsqueda de la antigravedad. Uno de estos científicos, el más importante, se llamaba Thomas Townsend Brown, un físico del Instituto de California, cuyo maestro era una persona también muy importante, Alfred Biefeld, un compañero de Albert Einstein en la Universidad de Suiza. El señor Biefeld le infundió de todo el conocimiento que podía a su pupilo, al señor Townsend Brown, y este, inspirado también por Tesla, lo que hizo fue crear una máquina que, según sus teorías, emitía ondas de antigravedad. Veréis, esta máquina fue fabricada en 1958. Lo que hizo fue unir dos discos, se parecen mucho a un platillo volador, pero no lo son, dos discos cerámicos, unirlos con material dioeléctrico, es decir, un material que era aislante pero que tenía propiedades eléctricas. Estos dos discos lo que hizo fue aplicar un fuerte voltaje, electricidad de alto voltaje muy fuerte, concretamente entre los 50.000 voltios y 70.000 voltios, y este disco empezó a hacer cosas extrañas. Empezó a girar hacia el lado del polo positivo en los dos discos cerámicos y a su vez empezó a emitir un resplandor de color azul, un zumbido muy fuerte y, lo más sorprendente de todo, estaba flotando en el aire. Esto al mismo tiempo le asombró muchísimo, por lo que quiso reproducir este experimento con dos grandes condensadores, unos condensadores que él mismo había fabricado y que podían almacenar hasta 300.000 voltios, una cantidad eléctrica inmensa. ¿Qué es lo que consiguió experimentando con este aparato? Consiguió constatar de que el aparato perdía el 10% de su masa total, algo que era muy extraño y contradictorio en toda la física. Él mismo decía que no emitía ondas antigravitacionales, pero sí acuñó un nombre que se llama energía electrogravitacional, es decir, crear antigravedad de forma artificial mediante la electricidad. ¿Qué es lo que hizo el señor Townsend Brown? Lo que hizo fue mostrarlo a la comunidad científica, decir, aquí tengo un experimento que está en contra de todas las leyes físicas. ¿Y qué es lo que hizo la ciencia? Pues obviamente desprestigiarlo y decir que eso eran tonterías. Y además se le puso una nota oficial explicándole que eso no era antigravedad, eso era viento ionizado. ¿Qué es el viento ionizado?
Imaginaos un plato que está flotando, por debajo hay viento ionizado en polo negativo y por encima viento ionizado de polo positivo. Como son contrarios, lo que hace es uno impulsar al otro y así parece que la cosa flota. No es antigravedad, pero sería viento ionizado. ¿Qué es lo que hizo el señor Thousand Brown para tachar esa teoría como errónea? Colocó sus platillos en una cámara de vacío donde no corre el aire y ahí enchufó con la electricidad ese experimento. Y efectivamente estaba flotando en una cámara de vacío donde no podría existir el aire ionizado. A partir de ahí, los científicos ya se quedaron algo más interesados por lo que había descubierto el señor Thousand Brown. Parecía que de verdad no estaba tan loco como muchos decían y que había descubierto algo que podría incluso ser la antigravedad. Y efectivamente, a partir de ahí estuvieron varios años haciendo experimentos y una de estas demostraciones la hizo frente a las fuerzas aéreas de Estados Unidos. Hizo colocar un platillo cerámico muy grande y elevarlo más de 50 metros en menos de 3 segundos. Esto le interesó muchísimo a la Fuerza Aérea, por lo que decidieron comprarle la patente al señor Thousand Brown, quedar en la censura y guardarse ese experimento en el más absoluto secreto. A partir de ahí nació una operación, un proyecto con un nombre en clave llamado el Proyecto Secreto Winter Haven, un proyecto que pretendía reunir las experiencias y teorías del señor Thousand Brown con las experiencias y teorías de muchos otros científicos que estaban experimentando y probando sobre prototipos de antigravedad. Esto los unían en el proyecto Winter Haven para un objetivo: crear aviones militares de guerra con tecnología de antigravedad. A mí me fascina mucho este tema porque la antigravedad podría plantearnos cosas tales como viajar a la Luna en menos de una hora, ya que los tripulantes de un aparato que emitiese ondas de antigravedad, ondas de gravedad negativas, los tripulantes no tendrían ninguna tensión, ninguna fuerza G dentro del aparato. No sentirían ningún tipo de tirón gravitacional, no sentirían nada, solamente pulsando y dirigiendo el aparato llegarían a cualquier rincón del mundo. Es más, se podría llegar incluso a un planeta de nuestro sistema solar en unos cuantos días. Sería similar a transformar un avión para que pudiera volar a velocidades iguales que la luz. Algunos teorizan que se podría volar más rápido que la luz, pero entonces ya tendríamos fenómenos muy extraños. Todo lo que viaje más allá de la luz puede ir atrás en el tiempo. Pero esto ya sería otro tipo de temas. Hay que decir que el último registro, el último vestigio sobre la existencia de Thousand Brown y sus experimentos concluye con una prueba que hizo en la base militar de Pearl Harbor, allí colocado en 3 discos muy grandes, bastante importantes, y esos discos les pusieron la electrogravedad y flotaron en el aire y pudieron volar a más de 185 km por hora. Pero ya os digo que esa fue la última pista sobre esta operación que cayó en el más absoluto secreto, y no hay nada más para, intentar buscar qué es lo que pasó con ese proyecto. El caso es que, décadas después, en 1992, existieron otros científicos que también descubrieron, de otra forma, la antigravedad. Por ejemplo, tenemos a un científico ruso llamado Yevgeny Podletnov, un hombre que trabajaba en la Universidad de Tampere, en Filadelfia, y construyó un aparato algo similar al del señor Thousand Brown. Este aparato consistía en un disco cerámico, ese es el elemento que se repite, óxido de cobre y también bario, todo eso colocado en una balsa de nitrógeno líquido a menos de 190 grados y
girando a más de 5.000 revoluciones. Todo eso generó un efecto peculiar. Generó un sonido, un zumbido, un color azul tenue empezó a brotar de ese disco y sobre todo empezó a flotar. Se pudo medir que el 2% de la masa total había desaparecido, se había hecho más ligero ese aparato. Por lo tanto, ¿en qué momento la antigravedad se dejó de estudiar o cayó en el más absoluto secreto? Vemos que si en los años 50 pudieron haber construido todo esto, ¿qué tendrán hoy en día bajo llave en un gran almacén militar? ¿Qué es lo que podrán haber conseguido? Y si eso que pueden haber conseguido está detrás del fenómeno OVNI. No de todo el fenómeno, sino de unos cuantos casos del fenómeno OVNI. ¿No serán militares con este tipo de tecnología? Cuando estudié el misterio del Área 51, sé que de esa área salieron muchos prototipos de aviones que volaban a velocidades imposibles. Tenemos el proyecto secreto Proyecto Aurora, un avión que ya os digo, volaba con propiedades que nos hacen pensar de que podría tener antigravedad. Pero bueno, todo esto, como bien os digo, es un misterio que tiene pocos datos que están ahí, se pueden encontrar, comprobar, ver los registros, fotografías, periódicos de la época, que nos hablan de que este experimento no es ninguna fantasía, está funcionando hoy en día y hay poderes e intereses que lo guardan porque no conviene que la humanidad tenga energía libre e infinita. Esta vez, en la sección Libros recomendados, os voy a traer el siguiente libro, Lo que la sabiduría antigua espera de sus discípulos, escrito por Manly Palmer Hall. Este hombre escribió este libro haciendo una profundísima reflexión sobre el hombre moderno, esclavo del dinero, y lo que se espera del hombre moderno, haciendo una comparación con aquellos saberes antiguos, aquellos seres humanos que no tenían dinero en la antigüedad y que de alguna forma eran mucho más libres que nosotros. En definitiva es, como bien han dicho las críticas, este libro sería una joya espiritual, un libro que propone una filosofía espiritual sobre las reflexiones de cómo es el hombre de hoy en día y cómo fue antes respecto a ese factor dinero. Ya os digo, a mí me ha encantado este libro, es un libro que te da mucho que pensar y que te propone ciertas alternativas para no depender tanto del sistema y bueno, lo quería incluir en esta sección de libros recomendados. Dicho esto, os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo.